La Biblia nos dice que Jesús tenía muchas amistades. Él incluso era criticado por los fariseos, por los escribas. Lo criticaban porque decían que Jesús era amigo de pecadores. Y es que el Señor le gustaba mucho convivir con la gente. Le gustaba platicar, le gustaba enseñar acerca del reino de Dios. Y en muchas ocasiones la Biblia nos enseña que ni siquiera tenía tiempo para comer ni para descansar un momento, porque Él atendía a la gente, Él convivía mucho con la gente. Pero había una familia muy especial, la cual tuvo el privilegio de convivir con nuestro Señor Jesucristo de una manera muy íntima. Y esta familia era la familia de Lázaro. Se componía de 3 hermanos, Marta, María y también Lázaro, el mismo que murió y al cuarto día el Señor lo resucitó. Pues nos narra la Biblia, hermanos, en esta parte, que Jesús fue invitado a comer en una casa de una mujer que era amiga de él, llamada Marta. Yo creo que como en estos tiempos, ¿verdad? Cuando estimamos a una persona, una de las formas de expresar nuestra estimación, le decimos: te invito a comer. Cuando vienes a mi casa, te quiero invitar a comer, quiero estar contigo. Y lo hacemos porque nos agrada convivir con esa persona. Imagínense ustedes ser amigos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas veces la gente dice: mi amigo es el presidente municipal. Y cuando alguien dice: no, mi amigo es el gobernador, la persona se siente muy grande. Imagínense decir: mi amigo es el presidente. Pero nosotros tenemos un privilegio más grande. Nosotros somos amigos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Jesús dijo: ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor ni lo entiende. Pero os he llamado amigos, porque les he dicho todas las cosas. Y nosotros tenemos el privilegio de tener un amigo que en verdad es amigo. Porque Jesús dijo: nadie tiene otro amor más grande que este, que el que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús nos ha demostrado cuánto nos ama, porque Él ya dio su vida por nosotros. Y dice que, hermanos, Jesús, yendo del camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Quiere decir que Marta era la que había invitado personalmente al Señor. Señor, te invito a comer a mi casa. El Señor con todo gusto aceptó, porque Él siempre sabía que cuando era invitado a una casa, Él podía compartir la palabra de Dios. Él podía compartir acerca del reino de Dios. Cuando Él fue a la casa de Zaqueo, a pesar que era un publicano, el Señor, hermanos, predicó la palabra, habló la palabra, y la familia de Zaqueo fue salva. Aleluya. Y donde quiera que entró, siempre tenía la oportunidad de hablar la palabra. Creo que cuando vamos a casa de algún amigo, de algún conocido, es una oportunidad para nosotros para presentarles el Evangelio de Jesucristo. Si Dios nos concede ir a una casa, o si somos convidados, es para compartir la palabra de nuestro Dios. El Señor fue a la casa de Marta y estando ahí, hermanos, ocurrieron algunas cosas. Y leemos en el versículo 39, dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta le invitó, pero ahí en esa casa también se encontraba María, la hermana de Marta. Y yo creo que, hermanos, cuando hay alguien que tiene más conocimiento que nosotros, una de las cosas que hacemos es hacer preguntas acerca de Dios. Es hacer preguntas acerca de la palabra del Señor.
Jesús, que es el maestro por excelencia, dice la escritura que María comenzó a escuchar la palabra. Seguramente le comenzó a hacer preguntas, como era común que a Jesús le hicieran preguntas acerca del reino de Dios. O bien Jesús comenzó a predicarle, pero lo cierto es que Jesucristo comenzó a hablarle la palabra. ¿Y qué hacía María? María dice que se sentó y comenzó a escuchar la palabra de Dios. Estaba atenta. ¿Por qué escuchaba? ¿Por qué? Porque ella quería conocer acerca de Jesús. Quería saber cómo ser salva. Quería saber acerca del reino de Dios. Quería conocer personalmente a Jesús. Quería aprender de la palabra de Dios. Yo creo que si estamos aquí, tenemos el mismo sentir que María. Si usted está oyendo este mensaje, es porque quiere conocer más acerca del reino de Dios. Es porque quiere conocer acerca de Jesucristo. Y qué bueno, porque la palabra de Dios dice en la carta del apóstol Pedro: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual sea la gloria ahora y por los siglos. Tenemos que crecer en ese conocimiento, porque dice en Proverbios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y entre más conocemos, entre más tenemos temor de Dios, vamos a tener sabiduría y vamos a ser salvos. Pablo dijo a Timoteo que escudriñara las escrituras, que las estudiara, porque dice: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces, hermanos, dice la Biblia que Marta, mientras que María estaba sentada escuchando la palabra, Marta estaba preocupada, estaba apurada haciendo el quehacer, estaba apurada preparando la comida, estaba preparando todo para que el Señor pudiera comer. Entonces dice la Biblia en el versículo 40: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Marta se hacía pedazos. Ella movía la comida, estaba cocinando y por aquí estaba arreglando, y ella se hacía pedazos. Quería hacer todo. Y dice la palabra que preocupada va y le dice al Señor: Señor, no te da pendiente. Mira, Señor, yo me estoy acabando, yo estoy trabajando y mi hermana está aquí sentada. No te da pendiente. Dile que me ayude, dile que se ponga a trabajar, dile que me ayude, porque yo me estoy acabando y ella está aquí sentada. ¿No les ha pasado que algunas veces cuando salimos a hablar de la palabra de Dios, a evangelizar, les comenzamos a hablar y ¿qué nos dicen? Ah, usted no tiene que hacer, por eso anda por aquí. Usted no tiene nada que hacer, por eso anda perdiendo el tiempo. Yo estoy muy ocupado. Pero sí tenemos mucho que hacer. Sí tenemos mucho trabajo por hacer. Pero la Biblia dice: todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y hay tiempo para trabajar, y hay tiempo también que le debemos de dedicar a Dios. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar. ¿Qué hacemos en las otras 8 horas? ¿Cuánto duran nuestros servicios? 2 horas, 2 horas y media, a veces hasta 1 hora y media. No podemos dedicar 2 horas para escuchar la palabra del Señor. Por eso yo creo que el Señor sabiamente hizo los cielos y la tierra en 6 días. La Biblia dice que el 7º día descansó. Y cuando la Biblia dice descansó, eso no quiere decir que Dios estaba cansado y tenía que descansar. De ninguna manera, porque la Biblia dice que nuestro Dios ni se fatiga ni se cansa. Jesús, cuando sanó en día de reposo y le decían que en 6 días debían trabajar y que el 7º día no debía hacer milagros, Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo.
Amén, aleluya. Porque no hay día que Dios no haga salir su sol. No hay día que Dios no nos mande el aire para respirar. No hay día que usted le pida a Dios y Él no le responda. Dios siempre está obrando en favor del hombre. Él nunca se cansa, nunca se detiene. Pero Dios quiso enseñarle al hombre que debía dedicar un tiempo para Dios. Por eso dice la Biblia que Él trabajó en 6 días e hizo todo, pero el 7º día descansó. En la ley lo puso como una obligación que tenían que guardar un día y tan pronto como Dios estableció el día de reposo, al primer sábado que vino, ya habían quebrantado el día de reposo. Un hombre se fue a juntar leña en día de reposo y tuvieron que apedrearlo. ¿Por qué? Porque el hombre ya estaba quebrantando el día de descanso. El propósito de guardar ese día era para que consagraran un tiempo para Dios, para que lo dedicaran a aprender de la palabra de Dios. Pero el pueblo de Israel siempre fue desobediente. Ahora, claro, ya no estamos bajo esa ley. ¿Cuántos días tenemos que guardarnos ahora para Dios? Ahora tenemos que guardarnos todos los días para el Señor. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Pero como dice Pablo, aunque tenemos esa libertad, Dios nos ha dado esa libertad ahora. Pero no por eso no vamos a dedicar un tiempo a Dios. Tenemos que darle un tiempo a nuestro Dios. Cuando Marta le dice esto a Jesús, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cómo estaba Marta? Afanada. ¿Qué es el afán? El afán es como cuando usted, hermana, tiene mucha ropa que lavar y se pone a lavar. Y ya tiene hambre y a lo mejor ya los hijos hasta le dijeron: mamá, danos de comer, ya tenemos hambre. Ahorita, ¿qué no ves que estoy lavando? Y hasta se malpasa, porque usted quiere terminar en ese día todo. A lo mejor hasta se duerme a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque en su corazón está ese afán, esa desesperación que usted quiere acabar. Quiere acabar en ese día todo. Y el hombre por naturaleza se afana. O a veces los trastes, ¿verdad?, están ahí y tiene que hacerlo todo. O quiere hacer todo, quiere lavar trastes, quiere hacer el quehacer, quiere hacer la comida y todo, y se despedaza. Y se hace pedazos. ¿Por qué? Porque se afana. Así estaba Marta, afanada. Pero no solo estaba afanada, también estaba turbada. No solamente la mujer, también el hombre. A veces el hombre quiere conseguir algo, o le nace en su corazón tener dinero y se afana por hacer riquezas. Se afana por conseguir algo y si es necesario que tenga que trabajar el día domingo, con tal de obtenerlo, trabaja el día domingo, porque se afanó, se está afanando. Pero no se está dando cuenta que a causa de eso está descuidando su vida espiritual. Está descuidando su comunión con Dios. Por ese afán se está perdiendo la bendición de escuchar la palabra de Dios. Y el afán también trae turbación. Dice la palabra del Señor que nosotros por nada debemos de estar afanosos. Por nada debemos de afanarnos. Pero sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. Porque Él sabe de qué cosas tenéis necesidad. No debemos afanarnos por nada. Porque ya Dios, hermanos, nos tiene preparado lo que nos va a dar. Debemos trabajar, porque la Biblia dice también que el que no trabaje, que no coma. Debemos trabajar, debemos esforzarnos, pero nunca debemos afanarnos. Amén.
nunca debemos afanarnos. Y mayormente si nosotros nos estamos descuidando en nuestra vida espiritual. Dice, afanada y turbada estás. Recordamos, hermanos, al salmista David cuando tenía muchos problemas, cuando tenía muchas necesidades. ¿Cómo decía él? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él estaba turbado, pero él no estaba turbado por el quehacer. Él estaba turbado porque tenía problemas grandes, problemas serios, problemas en que su vida estaba expuesta a la muerte. Él podía morir porque sus enemigos le perseguían. Él estaba turbado por tantos problemas, por tantas angustias. Por eso él expresa que su alma estaba turbada. Pero Marta no estaba turbada solamente por los problemas, estaba turbada por los quehaceres. Quería acabar, quería terminar. Afanada y turbada estaba. ¿Por qué muchas veces la mujer o el varón está turbado? ¿Por qué a veces el cristiano está turbado? ¿Por qué a veces los problemas le turban? ¿Por qué a veces las necesidades le turban? ¿Por qué está turbado? ¿Por qué está angustiado? ¿Por qué? Porque por causa del afán no se pone a orar. Porque por causa del afán no va al templo y por eso su alma está turbada. Porque debiendo ocupar el tiempo que es para Dios o que se dedica para Dios, lo ocupa para seguir en sus afanes y también en sus quehaceres. La Biblia dice en uno de los salmos: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es por demás que os levantéis de mañana y que vayáis tarde a reposar, pues que a su amado dará Dios el sueño. El hombre podrá levantarse muy temprano, podrá despedazarse durante el día, pero si no tiene la bendición de Dios, por más que corra, no va a alcanzar lo que quiere. El Señor Jesucristo dijo: no podéis añadir un codo a vuestra estatura. ¿Saben cuánto es un codo? 45 centímetros. Por mucho ejercicio que haga una persona, no puede crecer 45 centímetros. Es imposible. Entonces dice la Biblia: ¿para qué os afanáis? Si no puedes añadir un codo a tu estatura, no vas a poder hacer más. Si Dios no te lo permite, si no tienes la bendición de Dios, hagas lo que hagas, no vas a hacer nada. Pero cuando tienes la bendición de Dios, ¿qué tal, hermanos? Amén. ¿Qué tal cuando tenemos la bendición de Dios? Yeah. ¿Qué tal cuando Dios nos bendice? ¿Qué tal cuando Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunda? Las cosas llegan, hermanos, y nos llegan en abundancia, porque Dios nos está dando su bendición. Pero ¿por qué no acudimos a Dios? ¿Por qué nos afanamos? Nos afanamos porque nos da temor. El hombre es dado a sentir temor. ¿Qué va a hacer el día de mañana? Cuando nosotros deberíamos de confiar en Dios. Así le pasaba a Marta: afanada y turbada estás con muchas cosas. Quizá en esta tarde usted traiga muchas cosas en su corazón, traiga muchas cosas en su mente que le están afligiendo, que le están preocupando, que le están angustiando. Su corazón, su alma está muy turbada porque tiene muchos problemas, muchas necesidades, y es posible que hasta sienta dolores en su cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene tanto estrés, tiene tanta necesidad, tanta lucha, y no ha podido descansar. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 42: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Solo una cosa es necesaria, le dijo el Señor a Marta. En otra parte, en Mateo capítulo 5, el Señor dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
vendrán por añadido. Todo Dios lo va a añadir. Dios nos enseña que nuestra preocupación, nuestro afán, debe de ser el buscarlo a Él. Debe de ser el buscar su presencia. Debe de ser en tener la comunión, en aprender más de su palabra. Esa debe de ser nuestra preocupación, saber más acerca de Dios. De lo demás, mi Dios se va a encargar. ¿Saben por qué? Me decía un anciano de más de 90 años, me decía, yo debo de preocuparme por la palabra de Dios, porque el padre que yo tengo no es un padre irresponsable. El padre que yo tengo, decía este hermano, es el padre más responsable que existe sobre la tierra. Y es cierto, hermanos, no tenemos un padre irresponsable, tenemos un padre generoso, un padre bondadoso, un padre responsable que día con día nos bendice, que día con día nos da, que nos viste, que nos calza, que nos da en abundancia todas las cosas. El Señor le dice a Marta, una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús, el Señor está enseñando que lo más importante es la palabra. Y cuando tenemos la palabra no nos va a ser quitada. El profeta Isaías dijo, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El quehacer aquí se va a quedar, hermanos. No vamos a acabar. Usted acaba de hacer su quehacer y cuál sorpresa, cuando amanece ya está igual o peor. O en la tarde, cuando mayormente los que tienen hijos o los que tenemos hijos en la tarde, hermanos, otra vez ya está igual o peor. El quehacer va a seguir y ese nunca se va a acabar. Pero usted si se afana, usted se está acabando sola. El trabajo nunca se va a acabar, ese siempre va a estar. Y uno dice, no, es que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Pero hermanos, cuando nos morimos, no va a faltar quién, ¿verdad? ¿Verdad que siempre hay quien lo haga? A veces decimos, no, si yo no estoy en la empresa, todo se viene abajo. Y no es cierto, hermanos. Nadie es indispensable. Todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Siempre va a haber alguien. Por eso debemos de preocuparnos por lo espiritual, porque lo material es pasajero, pero lo espiritual, eso permanece para siempre. Eso es eterno. Si usted siembra para su carne, dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, de su carne va a cosechar corrupción. Pero si usted siembra para su espíritu, de su espíritu segará vida eterna. Así que el Señor tiene mucha razón. El Señor dice, María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Es cierto, tenemos que trabajar, decía, pero también, hermanos, debemos de preocuparnos por lo espiritual. Y cuando se llegue el momento del culto, tenemos que estar aquí en la casa de Dios. No hay que afanarnos, hermanos. Dios de todas maneras nos va a bendecir. Hay que dedicar el tiempo que es de Dios para Dios. Jesús dijo en cierta ocasión, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al trabajo el trabajo y a Dios lo que es para Dios, hermanos. Pero quizá muchas veces nos hemos afanado, hermanos. Y dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces hemos pecado afanándonos? ¿Cuántas veces hemos faltado por el afán? Pero hermanos, tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude a darle importancia a lo que es importante, a lo espiritual. Quiero invitarles que nos pongamos de pie, hermanos. Y después de tener esta reflexión, vamos a pedirle a Dios que Él nos dé un corazón como el que tenía María. Porque a veces tenemos el corazón de Marta, los pensamientos de Marta, las actitudes de Marta. Lo que Marta hacía pues era bueno, pero más bueno era lo que hacía María. Más importante era lo que hacía María. Eso es tener una vida espiritual. Eso es tener discernimiento espiritual. Eso es tener, hermanos, visión espiritual. Buscar las cosas de arriba, dijo el apóstol Pablo, donde está sentado Cristo. Pues vamos a decirle, Señor, dame un corazón como el de María.
que me preocupe por lo espiritual. Si usted trae muchas cargas, si usted siente que está turbada, si usted siente que está afanada, dígale: Señor, tú sabes lo que me preocupa, tú sabes lo que tengo. Quita, Señor, estas cargas de mi corazón. Quita, Señor, esta angustia que siento, esta preocupación por mi hogar. Quita toda esta carga que traigo de mi mente, de mi corazón, y ayúdame, Señor, a concentrarme en lo espiritual. Ayúdame a dedicar un tiempo para ti, para que pueda ser bendecida, para que pueda ser bendecido. Yo quiero ser bendecido, Señor. Ayúdame a recibir esa buena parte, y bendice mi vida, Señor, en esta hora. Bendice mi vida, bendice mi corazón, que yo salga bendecido de este lugar. Lléname de ti, Señor, bendice mi vida. Vamos a orar, hermanos, cierren sus ojos. Te damos gracias, buen Dios, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes una palabra para nosotros. ¿Cuántas personas hoy se quedaron en sus hogares por sus quehaceres? ¿Cuántos hermanos pudieron haber venido, pero fueron vencidos por el afán, por la ansiedad? Te doy gracias por mis hermanos que están aquí, que han tomado la buena parte al igual que María. Señor, ayúdanos, porque muchas veces nos entra la desesperación, el afán, y eso trae turbación a nuestra alma, trae preocupación. Pero ayúdanos, Jesús, a buscar lo espiritual. Si bien es importante que tengamos las cosas que son necesarias para vivir bien, pero también debemos dedicar un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Debemos dedicar el tiempo que se ha establecido para ocuparlo en las cosas espirituales, porque lo terrenal se va a quedar y lo vamos a dejar un día, pero las cosas espirituales son eternas y permanecen para siempre. Señor, tu palabra dice que donde esté nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. Que nuestro tesoro sea la palabra, que nuestro tesoro esté allá en el cielo, para que también allá esté nuestro corazón, pensando en ello, Señor. Y que no esté, Señor, en el quehacer, que no esté en el trabajo. Ciertamente son cosas necesarias, pero lo más importante es lo espiritual. Señor, te damos gracias por esta palabra, y ayúdanos a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador.